Bueno, quiero arrancar con este mensaje que ha sido de mucha bendición para mi vida, y lo que estamos haciendo en estas últimas semanas es tratar de ser intencionales, ¿verdad? En profundizar en el conocimiento acerca de quién es Dios. Y como bien decía Oliver la semana pasada, no se trata de poner a Dios como una muestra, ¿verdad?, en un microscopio y simplemente obtener más información de Él, sino que realmente lo que deseamos es conocerle, que eso produzca hambre en nosotros, nos cautive, y con la finalidad de ser transformados. ¿Sí? La intención de todo esto no es simplemente tener información, sino realmente ser transformados desde adentro hacia afuera. Y solo como un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, nuestro pastor puso una plataforma del primer mensaje, que por cierto ya están en proceso. Los videos de esta semana van a estar disponibles ya, los videos en YouTube, por si algunos por ahí nos estaban preguntando. ¿Por qué no le dan un aplauso al equipo de producción que por los últimos 5 años ha estado grabando estos mensajes, teniendo la plataforma en YouTube, y ha sido de gran bendición para todos? Esta semana van a estar ya al día, estamos haciendo algunos ajustes. Y en el primer mensaje de esta serie, el pastor nos hablaba acerca de que Dios tiene atributos, ¿ok? Y a mí me encanta verlo de esta forma. Todo ese conjunto de atributos que Dios tiene, para mí es la belleza de Dios. Tenemos un Dios bello, tenemos un Dios hermoso, y la teología los ha dividido en dos, y es lo que quiero que tengamos esta base para todo lo que viene a continuación, ¿está bien? Y la teología divide los atributos o esta belleza en dos: incomunicables y los atributos que son comunicables. En los mensajes anteriores, Víctor, Raúl, Oliver nos han estado hablando acerca de los atributos incomunicables, que yo lo resumo de esta forma. Esos atributos nos permiten a ti y a mí disfrutar de la naturaleza de nuestro Dios. Dios tiene ciertas características que Él no desea. Él, en su perfecta soberanía, ha decidido resguardarlos para sí mismo. Es lo que lo hace completamente Dios. Dios es completamente soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, y Él no va a compartir eso con nadie. Por eso Él es Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero hay atributos que son comunicables, y es aquí donde Dios sí desea comunicarnos a la creación. Dios sí desea que tú y yo los abracemos y ser transformados y ser imitadores de esos atributos. Eso es lo que el corazón de Dios desea. Él quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, y nosotros tenemos una simple tarea, que es perseverar en ser más como Él. Y estos atributos se resumen en, podemos llamarlos, gracia, la misericordia, la fidelidad, la bondad de Dios, la mansedumbre, la humildad de Dios. Todos esos atributos que caminaron en la tierra junto con Jesús y que Él mostró al mundo, y Él desea que tú y yo seamos imitadores de ello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí me entienden esa parte? Muy bien. Ahora, es un simple resumen de lo que hemos estado hablando. Ahora, quiero que vayamos rápidamente a Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Familia, hay una responsabilidad. Como hijos debemos abrazar el permanecer, el perseverar en ser igual a Cristo, en que su carácter sea formado en nosotros. Porque por ahí, ¿verdad? Hay no sé si te ha tocado escuchar, o a lo mejor es lo que a lo mejor has pensado en algún momento, en el que no, pues te equivocas en algo, ¿no? Tienes algún error y dices, no, pues es que yo no soy perfecto. Y esa frase puede estar camuflajeada de irresponsabilidad. Sí, tiene toda la razón. El único perfecto aquí es Jesús. Pero detrás de esa idea, de ese pasaje, de esa idea que tenemos en nuestra mente, hay una irresponsabilidad en que tú y yo no queremos ser perfeccionados. Y lo que el corazón de Dios desea es ir formando día con día hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces sí hay una responsabilidad, sí debe de haber transformación, sí debemos perseverar en ser transformados, en ser hijos responsables y ejercer nuestro sacerdocio. Dile al que está a tu lado: hazte responsable, hazte responsable. Ahora,
Pensar de manera contraria a esto nos hace completamente inmaduros, malos administradores y por supuesto irresponsables. Y yo quiero decirte esto, algo que me encanta, que he estado profundizando en esto: nuestro éxito no se basa en logros o en lo que yo puedo hacer. Nuestro verdadero éxito y plenitud se basa en perseverar en ser más como Él, y eso sucederá en la medida que tú y yo vamos siendo transformados al contemplar la belleza, los atributos de Dios revelado en el rostro de Jesús. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, uno de mis pasajes favoritos. Corintios 3:18 dice, 2 Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ok, perfecto. Uno de mis pasajes favoritos. Mira lo que dice mi versión. Dice: por tanto, es la Reina Valera, si no me equivoco, si no me anoté por aquí, pero es Reina Valera. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, eso sabe de qué habla, de la cercanía. Tú no te puedes reflejar en un espejo si estás lejos, y si se va a ver muy distorsionada la imagen. Dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y todo esto es una obra del Espíritu. Es decir, tú y yo no tenemos que hacer nada. Es una obra que sucede conforme yo estoy cerca de la imagen de Jesús. Esa imagen se refleja en mí por una obra que hace el Espíritu Santo. No es una obra tuya, no son esfuerzos tuyos. Lo único que tú estás haciendo es ser intencional en mantenerte cerca para que su esencia se impregne en ti por la obra del Espíritu Santo. Y con esto quiero entrar ya de lleno al mensaje que esta mañana el Señor nos tiene, y quiero hablarte de uno de los atributos que en lo personal me tiene muy cautivado. Me encanta hablar de esto, me encanta profundizar en esto, y quiero hablarte de la humildad y la mansedumbre de Jesús. Y mi oración en esta mañana es que su mansedumbre, su humildad realmente nos pueda traspasar, que se abra el velo, que se rompa el velo, que se rasque, y que podamos ver la humildad de Jesús, y eso se impregne, nos hiera en nuestro corazón, y por ende podamos imitar su comportamiento y sus atributos. ¿Estás conmigo? Ahora, quiero pedirte un favor. ¿Estás conmigo? Quiero pedirte un favor. A medida que vayamos desarrollando el mensaje, por favor, no pienses en nadie que no sea en ti. Porque va a ser muy sencillo pensar en mi vecino, mi esposo, mi esposa, mi hermano. ¿Por qué no vino fulano? No pienses en nadie más. Piensa en ti. ¿Está bien? Si quieres, vete por acá. Y quiero hacer un disclaimer, un aviso. Este mensaje realmente puede ser muy confrontativo. Va a ser quizá el mensaje directo a nuestro corazón, que va a romper algunas ideas quizá, y la intención es que sea confrontativo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Perfecto. Entonces quiero arrancar y quiero hablarte de mansedumbre. Lo primero que quiero hablarte es de mansedumbre. Y lo que más me impresiona acerca de la mansedumbre de Jesús es que cuando Jesús nos revela este carácter manso, lo único que deja en evidencia es nuestra debilidad. A medida que tú y yo profundizamos en el carácter de Jesús como manso, lo único que va a dejar en evidencia es tu debilidad y mi debilidad. Porque su carácter manso lo hace poner siempre a disposición su paciencia, su comprensión, su misericordia y su amor. Porque por más que nosotros haya orgullo, por más que nosotros haya siempre altivez, Él siempre nos vuelve a dar una oportunidad. Y este carácter manso de darnos una oportunidad y otra oportunidad, lo único que deja en evidencia es nuestra debilidad. Y quiero darte algunos conceptos acerca del manso que han sido lo que han transformado mi idea, y que quiero que esta mañana podamos quizá meditar en esto. Y es que ser manso, a veces tenemos el concepto a la mitad, porque pensamos que ser manso solo implica ser lento para la ira. Y tiene razón en parte.
pero está incompleto porque tiene que ser alguien lento para la ira y rápido para comprender que debemos siempre estar dispuestos a cargar con las debilidades de otros. Y esto lo vemos muy marcado siempre en Jesús. La posición de mayor mansedumbre y humildad es que Jesús siempre nos sigue esperando. Él siempre está dispuesto a darnos una oportunidad nueva todos los días. Y en este momento, mira lo que está haciendo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 34. Mira lo que el carácter manso de Jesús lo hace actuar. Mira, dice, entonces, ¿quién nos condenará? Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Su carácter manso lo que hace en Jesús es estar en constante intercesión por nosotros. Dale otra oportunidad. Dale chance. Porque si su carácter no fuera manso, ¿qué no hubiera hecho ya Jesús con nosotros? Pero su carácter manso lo mantiene en constante intercesión y el día de hoy está intercediendo por ti y por mí. El segundo concepto, que es lo que me ha roto mi paradigma, es que mansedumbre significa total obediencia. Total obediencia. Dile que está a tu lado, total obediencia. Mira, Rosy y yo tenemos 3 gatitos. Ramiro, Jimmy y Bonnie. 2 de ellos, Jimmy y Bonnie, esos 2 voltean la casa solitos. Pero tenemos Ramiro, que es el primer gatito que adoptamos, un gordito que come como si nos odiara. Desde que llegó a la casa ha sido un gatito sumamente tranquilo. De hecho, adoptamos a los otros 2 porque nos daba tristeza, nos sentíamos mal de dejarlo solito, porque todo el tiempo estaba muy tranquilito. Era lento para la ira, era muy calladito y muchas veces tú y yo podemos pensar que solamente esto tiene que ver con un carácter manso. Pero Ramiro tiene una particularidad, que Ramiro, cuando tú le hablas o solamente hace caso cuando tienes un premio en la mano, cuando le vas a dar atún o cuando le vas a poner su plato de comida, su tazón de croquetas. De otra manera, él no es obediente. Él me hace caso que se siente, él se mueve del lugar donde quiero que se mueva cuando tiene algo enfrente que le conviene. Entonces, ser manso significa total obediencia. En contrario, vi un video apenas acerca de un pitbull, un perro de esos que entrenan como para policía. Y fíjate, me impresionó mucho lo siguiente. Era el policía, lo tenía con la correa y el perro estaba al lado de él en posición inicial, tranquilo. Él hace una seña e inmediatamente ataca con mucha ira lo que tenía enfrente, y en medio de su ira, en medio del momento donde él estaba destrozando y mordiendo con mucha furia ese objeto, hace otra seña el policía e inmediatamente en medio de la ira tiene la capacidad de dejar su emoción en ese momento y regresar a la posición inicial como si nadie hubiese pasado. Eso es total obediencia y eso es total mansedumbre. Y esto lo vemos reflejado en Jesús. Lo vemos reflejado en Jesús, en que Jesús fue como un cordero inmolado y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Pero al mismo tiempo, en Mateo capítulo 21 y Marcos capítulo 11, no lo vamos a ver, pero ya hemos estudiado este pasaje, cuando Jesús entra al templo y ve lo que estaba sucediendo, y su carácter manso de total obediencia va en contra de la actitud que estaban tomando los cambistas y de todo lo que estaba sucediendo en el templo. Es decir, él fue total obediente hasta la muerte, pero también tuvo un carácter donde él atacó algo que tenía que ser confrontado con ira y sangre. Fue un momento de mayor explosión de Jesús, y vimos que él atacó y confrontó la acción, más no a las personas. Y lo que quiero decirte con esto es que muchas veces tú y yo confundimos lo que debemos hacer. Porque creemos que muchas veces lo que debo de confrontar es a la persona, o tengo que confrontar a algo que me afectó de alguien más. Pero lo que realmente tú y yo tenemos que entender es que debemos ser rápidos para la ira en contra de aquello que está en contra del corazón de Dios en nosotros, en contra de algún pecado,
en contra de alguna actitud que tú y yo tenemos que está en contra del corazón de Dios, y debemos ser lentos para la ira para con nuestros hermanos, los unos a los otros. Entonces a veces tenemos el concepto al revés. Yo quiero animarte a que no seamos ligeros en contra del pecado y seamos confrontativos con estas cosas. Que seamos realmente mansos, totalmente obedientes, y cuando Dios te diga necesito que ataques esta situación, seas rápido para obedecer, pero cuando te toque callarte como un cordero, también sepas callarte como un cordero. Ese es el carácter manso de Jesús que Él está reflejando en los evangelios. ¿Estás conmigo? Quiero pasar al segundo punto: humildad. Si podemos ir a Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes. Y hay en esta versión me encanta esta palabra, dice, y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y continúa hablando Jesús, dice, y hallarán descanso para sus almas. Cuando Jesús caminó en la tierra, de los muchos títulos que Él pudo hablar de sí mismo, la única ocasión que Él habló de sí mismo, Él mismo se está describiendo como alguien manso y humilde. Él nunca dijo, aprendan de mí a orar. Es más, los discípulos vieron la forma en cómo oraba Jesús, que fue intencional el discípulo, y le preguntó, enséñanos a orar. Pero Él nunca dijo, aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a orar. Él dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Porque por lo general estamos dispuestos a pedirle al Señor, hey Señor, hazme más manso, hazme más humilde. Pero muchas veces tú y yo no tenemos la disposición de aprender. Muchas veces en tu corazón y en mi corazón no está la disposición de aprender. Y quiero darte un concepto de lo que significa aprender. Me encanta ChatGPT. Dice, aprender es adquirir conocimiento. Checa esto. Adquirir conocimiento, que es lo que estamos haciendo a través de la palabra. Estamos estudiando, estamos profundizando. Adquirir habilidades a través de estudios, enseñanzas o experiencias. Comprender la información. Aplicarla. Si no la aplicas, no aprendiste. Y tienes que aprender a adaptarla en diferentes contextos. Aprender también implica cambiar la forma de pensar o actitud ante una situación. Familia, lo único que verdaderamente va a transformar nuestros días es que nos volvamos verdaderos discípulos que aprenden. Las palabras de Jesús, cada una de las palabras de Jesús son un aprendizaje y son continuos. Son herramientas que nos funcionan para crecer. Tú y yo tenemos que entender que es un constante aprendizaje. No basta con lo que aprendiste hace algunos años. Tenemos que estar siempre con disposición de aprender. El que no aprende no avanza, el que no aprende no crece. Tienes que tener una disposición en tu corazón de aprender. Y una frase que me encanta dice, si la teología que estás viviendo, escucha bien esto, si la teología que estás viviendo no cambia tu biografía, estás viviendo una hipocresía. Esta frase la dijo Lucas Mosley en una administración y me impactó bastante. Si la teología que estás viviendo no cambia tu biografía, estás viviendo una hipocresía. Porque si la información que tú estás adquiriendo no está transformando realmente quién tú eres, tu biografía, realmente lo que estamos viviendo es una mentira. Entonces ahí viene la confrontación. ¿Qué tanto de lo que tú y yo conocemos, qué tanto de lo que tú y yo estamos adquiriendo, realmente lo estamos poniendo en práctica, lo estamos aprendiendo a adaptar y lo estamos permitiendo que el Señor nos enseñe desde adentro hacia afuera? Porque si no, de otra forma, sería una total hipocresía. La humildad es una llave que, número uno, abre corazones cerrados y duros, te permite sanar relaciones, reconectar quizá entre matrimonios, entre familias, te puede dar un nuevo tiempo con tus amigos, con tus líderes, incluso con tus pastores, con tu esposo, con tu esposa. La humildad hermosea el rostro, marca la diferencia y siempre abre la puerta.
Salmo capítulo 149, versículo 4 dice: porque el Señor se deleita en su pueblo, Él corona al humilde con victoria. Siempre hay victoria para el corazón humilde. Y mientras el mundo llama a la humildad un signo de debilidad, el cielo la llama un arma de autoridad. Mientras el mundo te dice: no, entre más humilde eres más débil, entre más humilde eres fácil o pasan sobre ti, el reino de los cielos dice: el que es humilde tiene autoridad. Dios derrama autoridad sobre un corazón humilde. Es un arma de autoridad. Y quiero darte 3 principios acerca de la humildad. ¿Vamos bien? Número 1, la humildad te hace crecer. La humildad te hace crecer. Y familia, ser humilde significa ser vulnerable. Ser humilde significa ser vulnerable. Dios opera donde existe vulnerabilidad. Esas áreas que son vulnerables en nosotros, lo único que generan es un quiebre en nuestro ego y nos vuelve dependientes de Dios. Esa es la clave. Cuando tú y yo entendemos que tenemos un área vulnerable, lo que tiene que generar en nosotros es una completa dependencia de Dios. Porque muchas veces esas áreas vulnerables lo que queremos es ocultarlo y queremos ser independientes en esas áreas. Pero lo que el Señor nos enseña es que entre más vulnerables somos, quiere decir que soy más dependiente de. Nuestras debilidades son un recordatorio de Dios de cuánto necesitamos de su gracia, porque separados de Él, dice Juan capítulo 15, separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos depender y aprender a ser vulnerables y depender de la gracia del Señor. Y ahí ves a Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Él estaba, vamos a llamarlo de esta forma, reclamando 3 veces te pido que quites este aguijón de mi carne, y lo único que recibe de respuesta, no recibe la respuesta de que viene el Señor y se lo quita, sino que dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entre más vulnerables, tenemos más poder sobre nosotros de Cristo. Hay una frase, un tabú por ahí, que dice: el éxito y la promoción pueden alimentar tu ego, los desiertos alimentan tu humildad. Y tiene mucha lógica y tiene mucha razón en esto. Pero honestamente, leyendo y profundizando en los evangelios, realmente el problema no es el éxito, porque muchas veces tú y yo encapsulamos al éxito como un problema. Y realmente el problema no es el éxito o la promoción, sino que realmente el problema es que cuando tú y yo tenemos un corazón con muchísima altivez, nos comenzamos a volver autosuficientes. Es ahí el problema. Cuando lo que obtienes consideras que ha sido producto de tu esfuerzo, cuando lo que obtienes ha sido producto de tus energías, de lo que sabes hacer, y eso produce altivez en nuestro corazón y por lo tanto autosuficiencia, y comenzamos a olvidar nuestra dependencia del Señor. Familia, todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que tú y yo podemos lograr es solamente por gracia. Tú y yo no merecemos nada. Es por eso que tú y yo tenemos que tener un corazón completamente entendido en esto, y todo lo que tenemos que cuidarlo, levantarlo como lo hizo Jesús, orar por lo que Dios nos ha dado, bendecirlo y dar gracias por esto, y el Señor se encargará de multiplicarlo, como lo hizo con los panes y los peces de aquel niño en ese momento de necesidad. Familia, Dios quiere que vivamos nuestro éxito en dependencia de Dios, pero también nuestra debilidad. Todos los montes y los valles, que todo te lleve a la dependencia de Dios. Lo bueno, pero también la parte complicada. Los logros, pero también los fracasos. Que todo nos lleve a una constante dependencia de Dios.
Porque te tengo una noticia. Cantares capítulo 2, versículo 8. Cada vez que la palabra habla acerca de montes y valles, son esos momentos altos, esos logros, y los valles, esos momentos bajos de tristeza, quizá de fracasos, de momentos bajos en nuestra vida. Pero hay una profecía, dice, una voz, mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando por los collados. Y puede sonar esto muy bonito, pero realmente lo que está enseñando aquí la palabra es que él viene cabalgando sobre los montes, y quiere decir que todo lo que tú y yo consideramos como un monte y que es nuestro galardón, nuestro premio, nuestro trofeo, lo que va a venir el Señor es pisarlo, y viene caminando sobre los montes, aplastando cada logro que tú y yo consideramos como de alta importancia. Y él vendrá cabalgando sobre los montes. Por eso es importante que tú y yo entendamos que tenemos que aprender a vivir nuestros éxitos, pero también nuestros fracasos en completa dependencia de Dios. No voy a hacer que venga saltando sobre tu monte. Por lo tanto, ser vulnerable, ser humilde, es decir, ser enseñable, reconocer que tienes cosas buenas, pero muchas aún que tenemos que transformar en nosotros. Mantiene tu corazón como un barro fresco que te permite ser moldeado por Dios. Aquel que no es enseñable, aquel que no se permite, que no quiere aprender de otros, aquel que es cerrado, lo que hace es que el barro se endurece y Dios no puede trabajar con un barro, así lo tiene que quebrar. Y muchas veces esos quiebres duelen. Que el Señor nos haga humildes y que permitamos que el Señor nos moldee. En este mismo punto, la falta de humildad, es decir, el orgullo. Siempre que hablamos de humildad, lo contrario es orgullo. Y el orgullo corrompe nuestra identidad. Y es lo que pasaba en el esquema del cielo, lo que sucedió con Lucifer, con Satanás. Dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré. Familia, muchas veces lo que está diciendo esto es que muchas veces la hermosura, las cosas buenas, el conocimiento, tu sabiduría, enaltecen a una persona. Y poco a poco esto va perdiendo tu verdadera identidad. Te basas más en lo que puedes, en lo que haces, que en tu verdadera identidad. Y ese es el comportamiento de Satanás. Algo que me parece impresionante es el nombre de Lucifer, que significa el que refleja luz. Y posteriormente Belcebú dice que significa el señor de las moscas, señor de las moscas. Y cómo alguien que fue llamado a hacer luz, a reflejar luz, se transforma en alguien que está lleno de moscas. Y cómo esto tiene que ver con pecado, porque lo que hace el orgullo es, realmente lo que hay ahí es pecado. Rebeldía, porque el orgullo endurece tu barro, impide que Dios te molde, te hace constantemente te hace ver el error de otros, y consideras siempre que tus métodos probablemente son mejores que los que otros están haciendo. Hace como un mes, rapidito lo cuento porque me pareció interesante. Estamos en contacto con un equipo de video que se dedica a las bodas igual, y ellos tienen un equipo grande de gente, y hay ciertos amigos que destacan por sus habilidades que tienen en la grabación, en la toma de imágenes, pero llegó un chico nuevo, y desde que llegó, que también ya ha trabajado con nosotros, desde que llegó con un corazón completamente humilde, sencillo, tiene un montón de experiencia, puedo decirlo, que tiene hasta más experiencia que yo, que los 8 años que llevamos haciendo esto, y llegó con un corazón tan sencillo, dispuesto a aprender.
Y no nada más con nosotros, sino que también con nuestros otros amigos. Y en el equipo de los otros amigos tienen varias personas que se han mantenido, digamos, en la misma posición. Los mandan a cubrir eventos, pero como de segunda cámara, no de primera, porque la primera cámara siempre es alguien que tiene que llevar la responsabilidad y es complicado. Entonces, tienen un equipo y estaban batallando porque no podían mandar a otro equipo de primera cámara, no tenían a quién. Y tienen gente de años ahí. Y llegó ese chico y en menos de un mes le dieron la oportunidad de dirigir una boda a él solo. Y ellos compartían con nosotros, nos decían, de repente alguien salió y ¿cómo es posible que él acaba de llegar hace un mes y no sé qué? Y ya le dieron la oportunidad de cubrir un evento a él solito y toda la responsabilidad. Y yo que tengo años aquí, yo que estaba aquí. Y le dijeron, pero es que tienes un tema. Que como te pedimos que corrijas la luz, te pedimos que lo hagas de esta forma, te enojas. No aceptas el consejo. Y esa persona que llegó, le dices algo y lo hace mejor de lo que le pediste. Se mantiene sometido, sigue instrucciones, tiene la capacidad de aprender todo el tiempo. Es decir, familia, todo el tiempo que tú y yo tengamos un corazón enseñable, Dios te promociona, Dios te da autoridad. Y a un corazón que es duro, que no quiere aprender, lo mantiene siempre en la misma posición. Alguien que es humilde aprende y crece. Alguien humilde es alguien vulnerable que aprende constantemente. Familia, Jesús, si tú y yo estamos tratando de ser intencionales en conocer más a Jesús, tenemos que entender una primicia, que Jesús también está reflejado en su cuerpo, en la iglesia. Por lo tanto, todos en esta casa, todos como discípulos de Jesús tenemos una responsabilidad, y es que tenemos que tener un corazón completamente capaz de poder percibir el logro que hay en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Eso es el verdadero discipulado que Jesús desea, porque si tú y yo estamos estudiando y conociendo más de Jesús, tenemos que ser intencionales en conocernos unos a otros, porque su belleza descansa en la iglesia. Es su cuerpo. Y no podemos solamente contemplar la cabeza sin contemplar el cuerpo. Contemplamos a todo lo que es Jesús. Y Jesús implica su cabeza, su palabra, pero también el cuerpo de Cristo. Entonces, dejarte cuidar por otros, reconocer la gracia que Dios dejó en el cuerpo, te permite ser humilde. Creo que la mayor, pastora, sí. Creo que no, cualquier cosa, corríjame, pero creo que el mayor momento de humildad es cuando entre todos nos discipulamos unos a otros. En el que podemos reconocer que hay algo especial en cada uno de nosotros. Proverbios 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, Proverbios 11, versículo 2, viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Hay algo que como pastores hemos aprendido, y ahorita que yo le está predicando eso, no soy de hacer esto, ¿verdad? Pero hay algo que sí hemos aprendido, y es que el necio y el orgulloso siempre van a elegir de quién quieren aprender. Pero el sabio y el humilde aprenden de las personas que Dios les pone al frente. Segundo punto acerca de la humildad. ¿Vamos bien? ¿Está siendo confrontativo? Se me sale. Te rompe el corazón, tu ego, todo. La humildad te da autoridad. Y quiero decirte algo, familia, algo que he entendido es que tener la razón no resuelve el conflicto. Tener la razón no resuelve el conflicto. Tener autoridad sí. Porque muchas veces tú y yo estamos constantemente en la lucha de tener la razón sobre algún tema. Siempre queremos tener la razón, pero el que es humilde tiene autoridad. Ponte a pensar rápidamente, haz memoria de algún conflicto con tu pareja, con tu hermano, en casa, cualquier conflicto, chiquito o grande, lo que sea. Siempre el conflicto no termina cuando tú dices yo tengo la razón o tiene la otra persona la razón. El conflicto realmente se termina cuando uno de los dos se humilla.
Cuando uno lo dice, ya. Ahí, verdaderamente, ahí se acaba el problema. Entonces, cuando tú y yo queremos que un conflicto finalice, alguien tiene que humillarse. Y mientras el mundo a eso le llama tener debilidad o dejarte, el reino de los cielos le llama: este corazón tiene autoridad para resolver conflictos. Acabas de terminar con un conflicto. Porque tener la razón lo único que va a provocar es que el conflicto vaya en aumento. Pero tener humildad pausa el conflicto. Tienes autoridad sobre ese conflicto. Y la oración, mi oración es que el Señor levante entre nosotros más gente que se humilla tanto que tenemos autoridad para resolver conflictos. Porque tienes razón, quizá puedes tener la razón en lo que está aconteciendo, puedes tener toda la razón, puedes ver lo que está quizá mal en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en el grupo, en tu trabajo, en lo que sea. Pero esos que ven el problema no son los que transforman, sino los que tienen autoridad dada por la humildad en su corazón. Cuando Dios quiere levantarte en autoridad, lo primero que hace es quebrantar. Cuando Dios quiere levantar a alguien, lo primero que hace siempre es quebrantarlo. Y quebrantarlo no me refiero a pisotearlo, me refiero a que rompe algo en el ego del hombre que lo mantiene en constante dependencia de él. Dios siempre te va a dar autoridad sobre aquello a lo que tú te humillas. Y humillarse tiene que ver con doblar mi voluntad y mi ego. Y el ejemplo mayor a esto es Jesús. Recuerden que seguimos aprendiendo de Jesús. Él dijo: aprendan de mí, yo soy manso y humilde. Jesús humilló hasta lo más bajo. Fue crucificado, desde descender se humilló. Y aún así, humillado, todavía lo crucificaron. Por lo tanto, el Padre le da la autoridad y dice la palabra que Él heredará la tierra. Santiago capítulo 3, versículo 13. Ya voy acabando. Mira, solamente te hago este hincapié y nos vamos al siguiente punto para cerrar. ¿Está bien? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas. Fíjate lo que dice aquí: obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Es decir, el mundo lo que te dice es: entre más sabio eres, te da más altivez, y la altivez te da autoridad. Tu sabiduría, lo que sabes, te da autoridad. Pero lo que la palabra está enseñando es que entre más sabes, más humilde te haces, y esto te hace tener buenas obras. Por lo tanto, esto te da autoridad. Familia, la humildad abre puertas y te da autoridad. Entonces, Johnny, ¿qué hago cuando alguien me va a traicionar? ¿Le lavo los pies? Jesús lo hizo. Jesús, ella sabía lo que iba a acontecer, y aún así Él se humilló, le lavó los pies a los discípulos, incluso a aquel que lo iba a traicionar directamente, porque al final todos, el único que se quedó con Jesús fue Juan, pero al final todos corrieron. Uno lo traicionó directamente, pero otros lo abandonaron. Uno solamente fue el que se quedó, porque vio el tesoro que había en él, fue traspasado, vio una belleza que otros no vieron, porque se mantuvo cerca, fue transformado como su gloria, como un espejo por la obra del Espíritu, y vio el oro que había en Jesús, en su carácter manso y humilde, y lo permitió quedarse cuando otros lo abandonaron en el momento más crítico de Jesús, porque su humildad de Jesús y su mansedumbre lo traspasó. Entonces, ¿qué hago cuando alguien me va a traicionar? Le lavo los pies, es decir, perdónalo. ¿Qué hago cuando alguien no ve el oro en mí? Pues tú ves el oro en los demás, los reconoces. Y por último, George, ¿me ayudas?
La humildad es un arma que trae sanidad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Muchas relaciones, muchos ambientes son dañados por la falta de humildad, es decir, por el orgullo en nosotros. Un ambiente de trabajo puede ser completamente distorsionado por un corazón orgulloso. Tu crecimiento puede ser frenado por un corazón orgulloso. Tu falta de crecimiento personal puede ser obstruido por una falta de orgullo. Tu matrimonio puede estar estancado por orgullo. Tus finanzas pueden estar estancadas por orgullo. Cualquier área de tu vida puede estar estancado, puede estar paralizado por orgullo. Y lo que el Señor está enseñándonos acá es que la humildad trae sanidad en cualquier área de nuestra vida. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré. Familia, el orgullo nos hace pecar delante de Dios, porque lo único que busca el orgullo es independencia. La naturaleza del ser humano es ir siempre caminando en contra o independiente de Dios. Y esto lo único que produce esa independencia es la lejanía y la distancia con nuestro Padre. Y al mismo tiempo, entre más lejos estoy, mi corazón se va endureciendo cada vez más. Pero lo contrario a esto es la humildad. Alguien quebrantado es un arma de destrucción para el reino de las tinieblas, familia. Alguien que se mantiene humilde, se mantiene cerca del corazón de Dios, completamente quebrantado a sus pies. Entonces, en resumen, este pasaje, lo que en pocas palabras nos está enseñando es que todo comienza con un corazón humillado. Si se humillare mi pueblo, es decir, humildad más adoración, sobre el cual mi nombre es invocado, está hablando de adoración, y orar, es decir, más oración, y buscar en mi rostro intimidad, y se volvieren de sus malos caminos, arrepentimiento, traerá por consecuente dos cosas: perdón de pecados, y no solamente salvación, que es el perdón de pecados, sino verdadera sanidad. ¿Quieres sanar un área en tu vida? Probablemente estés endurecido en un área específica de tu vida. Si no hay crecimiento en algún área de tu vida, probablemente hay orgullo en esa área de tu vida. Pero el Señor nos enseña: si se humillare el pueblo. Cierro con esto. Chicos, ¿me apoyan? Recuerden que estamos profundizando en el carácter de nuestro Dios. Y te voy a leer el carácter de nuestro Dios respecto a la mansedumbre y la humildad. Isaías capítulo 57, versículo 15. Es increíble. ¿Tienes por ahí, Carlos? Isaías 57, 15. Dice: porque así dijo el alto y el sublime. ¿Okay? Fíjate, el alto y el sublime. Así dijo: el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y dice lo siguiente: yo habito en la altura y en la santidad. Y después dice lo siguiente, o sea, ¿cómo compara la altura y la santidad, el alto sublime, el santo, el que está sentado en el trono? Él habita ahí arriba, y también con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el carácter de nuestro Dios, un Dios que decide prácticamente dejar el trono, la sala del trono, todo su esplendor, su gloria, dejar todo eso a un lado y desciende a un corazón que es humillado, que es humilde, quebrantado. Ese es el corazón manso y humilde de nuestro Dios. Familia, lo que más atrae a Dios no es tu
perfección. No son tus dones, porque a veces nos vanagloriamos de nuestros dones que Dios mismo nos dio, de tus logros, de tu razón, de tu teología, de tu conocimiento. Dios no es atraído por eso. Dios es atraído por tu quebranto. Dios es atraído por tu humildad. Dios es atraído por tu mansedumbre. Porque Dios es increíble. Dios sigue eligiendo. Él no está buscando templos grandes, hermosos, esplendorosos, con lujo. Él sigue eligiendo pesebres donde habitar. Su nacimiento nos habla de todo esto. Él no está buscando un lugar lleno de esplendor, Él está buscando un corazón